Hola, soy Ruperto. En este video veremos la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen y la cantidad del gas no varían, o sea, se mantienen constantes. En anteriores videos vimos las propiedades que tienen los gases. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Pueden comprimirse y fluir. Estas características las explicamos mediante el modelo de partículas. La ley de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura de un gas, cuando el volumen y la cantidad del gas se mantienen constantes. Así que repasaremos algunos conceptos rápidamente para que veamos luego la ley. La presión es una fuerza que se aplica sobre una superficie. Podemos calcular la presión que el cilindro ejerce sobre el suelo a partir de la ecuación que vemos en pantalla. El peso del cilindro es la fuerza aplicada sobre el suelo, y la superficie es la parte del cilindro que se encuentra en contacto con el suelo. Si tenemos un cilindro más pesado, la fuerza es mayor y la presión también lo es. Mientras que si el cilindro es más liviano, la fuerza es menor y la presión también es menor. En los tres casos, la superficie de contacto es la misma. De este modo, vemos cómo influye la intensidad de la fuerza aplicada, en este caso el peso de los cilindros, en la presión que genera el cilindro en el suelo. Veamos ahora cómo influye la variación de la superficie de contacto con el suelo en la presión generada. Si un cilindro tiene el mismo peso, pero es más angosto, la superficie de contacto con el suelo es menor y la presión aumenta. Mientras que si un cilindro tiene el mismo peso, pero es más ancho, la superficie de contacto con el suelo es mayor y la presión disminuye. En los tres casos, el peso de cada cilindro es igual. De este modo, vemos cómo influye la superficie de contacto con el suelo en la presión que se genera. Definir la temperatura no es tan sencillo. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que la temperatura es una magnitud, o sea, algo que medimos, que depende entre varios factores del movimiento promedio de las partículas que componen un material. Podemos ver un recipiente que contiene un gas a una cierta temperatura. Si pudiéramos hacer un zoom muy grande, veríamos a las partículas que componen el gas moviéndose en línea recta a diferentes velocidades, chocando entre ellas y con las paredes del recipiente. Ahora, si el mismo gas tiene mayor temperatura, es porque las partículas, en promedio, se mueven a mayor velocidad que antes. Mientras que, si el mismo gas tiene menor temperatura, el promedio de la velocidad de sus partículas es menor que en los casos anteriores. Teniendo un gas en un recipiente a una cierta temperatura y presión, Gay-Lussac demostró que cuando calentamos ese gas, su presión aumenta, y a su vez, cuando enfriamos el gas, su presión disminuye. Todo esto ocurre mientras el volumen y la cantidad de gas se mantienen constantes. Para que comprendamos lo que ocurre, veamos el modelo de partículas. Si se pudiera hacer un zoom lo suficientemente grande como para poder ver las partículas que componen el gas, veríamos algo parecido al modelo que vemos en pantalla. Cada partícula que compone el gas está representada por una esfera verde. Estas partículas se mueven en línea recta hasta que se encuentran con la superficie del recipiente que las contiene. Es por eso que ocupan todo el volumen del recipiente. Recordemos que la temperatura es una magnitud que está relacionada con el promedio de la energía cinética de las partículas que componen el gas. En otras palabras, el valor de temperatura que obtenemos depende de la energía del movimiento promedio de las partículas. Vimos que la presión es una fuerza aplicada a una superficie. Pero, ¿cómo es en el caso de los gases? Simple. La presión de un gas proviene de la fuerza y la cantidad de impactos de sus partículas con la superficie del recipiente que las contiene. Entonces, en el dibujo de la izquierda, podemos ver un gas que tiene un cierto volumen, a una cierta presión y a una cierta temperatura. Cuando la temperatura aumenta, también lo hace el movimiento de las partículas que componen el gas. Esto genera mayor cantidad de choques a mayor intensidad, por lo tanto, aumenta la fuerza aplicada. El aumento de la fuerza aplicada hace que la presión del gas sea mayor. Veamos ahora qué ocurre si la temperatura del gas disminuye. El movimiento de las partículas que lo componen también disminuye. Esto genera menor cantidad de choques a menor intensidad.
Por lo tanto, la fuerza aplicada es menor. La disminución de la fuerza aplicada hace que la presión del gas sea menor. La ley de Gay-Lussac relaciona matemáticamente la presión y la temperatura de un gas, cuando la cantidad del gas y el volumen se mantienen constantes, o sea, que se mantienen igual. Decimos que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura, cuando la cantidad de gas y su volumen son constantes. Esto significa que si a la presión de un gas la dividimos por su temperatura, obtenemos un valor que no cambia, una constante, que llamaremos K. Pero mejor, veámoslo en un gráfico de ejes cartesianos. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y darnos tu like. Para que la ley se cumpla, la cantidad de gas y su volumen deben ser los mismos durante todo el proceso. En el eje X tenemos la temperatura expresada en grados Celsius y en Kelvin. Y en el eje Y, la presión expresada en atmósferas. Supongamos que tenemos un gas que tiene una temperatura de 546,3 Kelvin y una presión de 1 atmósfera. Al dividir la presión y la temperatura, obtenemos K, una constante. Ahora, si su temperatura aumenta al doble, 1092,6 Kelvin, la presión también se duplica a 2 atmósferas. Directamente proporcional significa que mientras un valor aumenta, el otro también, pero lo hacen en igual proporción. Si uno se duplica, el otro también. Al dividir la presión y la temperatura, nuevamente obtenemos la constante K. De igual manera, podemos ver otro punto de gráfico, en el cual la temperatura se reduce a la mitad y la presión también. Nuevamente, al dividir ambos valores, obtenemos la constante K. Podemos ver entonces el gráfico que forma esta ley en pantalla. Esto es muy útil para predecir la temperatura o el volumen que tendrá un gas en nuevas condiciones, cuando ya conocemos la temperatura y el volumen de ese gas en otras condiciones. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un gas en un recipiente que tiene temperatura y presión conocidos. Sabemos que en otras condiciones de temperatura y presión también obtenemos la constante K. Por lo tanto, podemos igualar las ecuaciones, ya que ambas tienen el mismo resultado. Veamos cómo aplicamos esta ecuación en un problema. Tenemos un gas en un recipiente que tiene una presión de 1 atmósfera y sabemos que tiene una temperatura de 546,3 Kelvin. Con esta descripción conocemos la presión y la temperatura de un gas en un determinado estado. Llamémoslo estado 1 y podemos reemplazar los valores en la ecuación que obtuvimos. ¿Qué presión tendría el gas si la temperatura se elevara a 860 Kelvin? En el segundo estado solamente sabemos la temperatura. Si la reemplazamos en la ecuación y luego despejamos la presión 2, simplificamos la unidad Kelvin, quedándonos la atmósfera, y hacemos las cuentas, obtenemos que la presión del segundo estado es de 1,57 atmósferas. De esta manera podemos predecir cómo se modifica la presión y la temperatura de un gas. Algo muy importante y particular que sucede con este gráfico de ejes cartesianos, volviendo al gráfico obtenido, ¿qué pasaría si la temperatura disminuyera tanto que tocara el eje X? El gas tendría cero volumen, algo que no sucede, ya que el gas se licuaría y tendría un volumen. Pero sin embargo, la proyección de la recta del gráfico corta el eje X en el valor de menos 273,15 grados Celsius. Ahora, si medimos la temperatura y la presión del mismo gas, pero tomando cada vez diferentes cantidades de ese gas, obtenemos estos gráficos que vemos en pantalla. Cada línea que vemos es el resultado de la medición de la temperatura y la presión de un gas a cantidad de gas y volumen constantes. Su diferencia se debe a que las cantidades de gas son distintas para cada línea. Podemos ver algo muy llamativo en las tres rectas, y es que su pendiente, o sea, su inclinación, es diferente. Y lo más importante es que sus proyecciones cortan el eje X en el mismo valor, menos 273,15 grados Celsius. Es así que la escala de temperatura Kelvin tiene su cero a esa temperatura, que se la denomina cero absoluto. Tengan en cuenta que para que la ley de Gay-Lussac se cumpla,
las temperaturas deben estar expresadas en Kelvin. Podemos ver algunos valores de las escalas de temperatura y la equivalencia de grados Celsius a Kelvin para el punto de ebullición y punto de fusión del agua y el cero absoluto. La conversión de las escalas de temperatura es muy simple, solo debemos sumar 273,15 a la temperatura expresada en grados Celsius para pasarla a Kelvin y restar 273,15 a la temperatura expresada en Kelvin para pasarla a grados Celsius. En la sección de póster dinámicos les dejo este esquema por si quieren verlo detenidamente. En el siguiente video veremos qué es un gas ideal, también su ecuación que proviene de las leyes de los gases y cuál es la diferencia con los gases reales. No te lo pierdas. Hasta el próximo video. Chao.